Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Antes de hablar de la obra, vamos a hablar un poquito de quién fue Jorge Manrique. No se sabe bien el año de nacimiento porque no hay un documento, no se conservó ningún documento escrito que certifique esto, pero se cree que fue en el año 1440 y que murió en 1479. Su lugar de nacimiento también es bastante discutido, pero hay consenso en decir que fue en Palencia, una ciudad y municipio español de Castilla y León. Jorge Manrique fue un poeta castellano, estudió humanidades en su juventud y también las tareas propias de militar castellano. Asume la línea política de su familia, combatió contra los musulmanes, participó del levantamiento de los nobles contra Enrique IV, luchó a favor de Isabel y contra Juana la Beltrameja en la Guerra de Sucesión Castellana. Su padre fue Rodrigo Manrique, conde de Paredes de Nava y maestre de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago era una orden religiosa. Fue uno de los hombres más poderosos de su época. Murió a los 60 años, en 1476, a causa de un cáncer que le desfiguró la cara. Su muerte afectó profundamente al poeta, ya que lo consideraba como modelo de caballero cristiano. De hecho, en sus coplas, el padre alcanza la vida eterna gracias a sus hazañas militares. Bien, la vida del poeta entonces se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XV y durante el reinado de los reyes católicos. Fue un periodo convulso por las guerras, las epidemias, las pestes, el alto grado de mortalidad infantil. Todo eso propició un cuestionamiento de los valores cristianos medievales y generó en la población una obsesión por la muerte. Sumado a eso hay que considerar la crisis económica y espiritual de la época, especialmente la crisis espiritual debido a todo lo que había pasado y porque es un periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna, que se inicia con el Renacimiento. Entonces hay un cambio no abrupto, sino progresivo de las ideas y las concepciones medievales. De una concepción teocéntrica se pasa a una concepción antropocéntrica. Esto quiere decir que la mirada deja de centrarse en Dios, Teo es Dios, y se pone el acento o la mirada en el hombre. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas y el fin último de la creación. La Edad Media se desarrolla desde el siglo V hasta el siglo XV, con el descubrimiento de América, que es el hito que marca el fin de la Edad Media, que sucedió en el año 1492. Aunque algunos historiadores dicen que en realidad comenzó en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recordemos además que en la península ibérica se produjo el final de la Reconquista, con la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Otras características que podemos mencionar de esta transición es el ascenso de la burguesía, la creación de universidades y algo muy importante que es la invención de la imprenta, lo que posibilitó esa mirada antropocéntrica justamente porque se vuelve a los modelos clásicos. Comienzan a difundirse las obras del periodo del modelo clásico. Platón, Aristóteles y también algunos poetas propios de esa época, como por ejemplo Homero, Eurípides, Esquilo, Hesíodo. Ahora bien, las coplas a la muerte de su padre es una composición, es una elegía. ¿Qué significa esto? Que es una composición que se le escribe a alguien que murió. ¿Cómo están compuestas sus coplas? En total son 40, conocidas como coplas de pie quebrado o coplas manriqueñas, no porque él haya inventado este tipo de coplas, sino porque son las coplas con las que se hizo famoso. Están compuestos por 12 versos divididos en sextillas y estos a su vez se dividen en tercetos. Los versos son octosílabos, los dos primeros de cada sextilla, y tetrasílabos, es decir, 4 sílabas, el tercer verso de cada terceto. Además tiene rima consonante. ¿Qué es la rima?
es la identidad de sonidos a partir de la última vocal acentuada de las palabras finales de los versos. Hablemos ahora de la estructura de sus coplas. Si bien existen muchos intentos para dividirlas, la más frecuente es esta, la división tripartita. Eso es así porque el número 3 en la numerología de la Edad Media era un número sagrado. La más repetida es la que propuso Pedro Salinas, que fue un filósofo y escritor, que va de lo general a lo particular. La primera parte se compone de la copla 1 hasta la copla número 13. Esta es la parte más filosófica del poema. Se inicia con consideraciones generales en torno a la fugacidad de la vida terrenal, la inestabilidad de las cosas de este mundo. Aparecen temas como la muerte, el tiempo que pasa rápido, el poder de la muerte como una fuerza siniestra que arrasa todo a su paso, que no discrimina. La segunda parte está compuesta desde la copla 14 hasta la 24. En estas coplas hay una ejemplificación de los puntos anteriores. Además, se alude a otro tipo de vida que es menos efímera y estamos hablando de la vida de la fama, ilustrada a través de distintos personajes jerarquizados. Aparece también el tema de la pregunta filosófica, el ubi sum. El poeta se cuestiona a dónde fueron los muertos, las personas que murieron. La tercera parte se compone de las coplas 25 hasta la última. Aquí el poeta introduce el tercer tipo de vida, que es la vida eterna, en la que triunfa sobre las vidas anteriores, ejemplificada con la figura de su padre. Aquí se produce la individualización de la muerte. Finaliza con el elogio a Rodrigo Manrique, su padre, y el diálogo que mantiene con la muerte, tras el cual viene la aceptación, la oración y el paso definitivo. Hablemos ahora de los temas de sus coplas. El tempus fugit, es decir, la fugacidad del tiempo y de la vida terrenal. Por eso el poeta escribe cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. El vita flumen, es decir, la vida fluye, pasa. El poeta equipara a la vida con un río y su desembocadura es la muerte. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Vanitas vanitatum, es decir, la vanidad de la vida de acumular bienes materiales, ya que una vez que morimos no nos vamos a llevar nada a la tumba. Por eso el poeta dijo, ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos. Mors omnia equa, es decir, la muerte que iguala a todos los seres humanos, que no discrimina. Todos en algún momento vamos a morir, los ricos, los pobres, los buenos, los malos. También aparece la pregunta filosófica, ubi sunt, ¿dónde están? Aquí el poeta se pregunta ¿a dónde han ido los que murieron? Bueno, esto más o menos expliqué cuando hablé de la estructura de sus coplas. A los tópicos anteriores, ahora el poeta incorpora su teoría de las tres vidas. La vida terrenal, la vida de la fama y la vida eterna, que también mencioné cuando hablé de la estructura. La vida terrenal para el poeta no tiene ningún valor, es solo un tránsito a la vida eterna, a la verdadera vida. La vida de la fama es la que perdura a través del recuerdo por las acciones que hicimos en vida. Y finalmente la vida eterna, la que espera todo cristiano, y según Jorge Manrique, su padre consiguió la vida eterna por sus hazañas guerreras.